Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Empresas Familiares y MIPYMES. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de gestión de conflicto. Como habíamos conversado en sesiones anteriores, el tema del conflicto dentro de la gestión de una empresa familiar es algo, digamos, inherente al hecho de que hay miembros familiares de por medio y como en toda familia se generan diversas situaciones que precisamente van a dar pie, van a dar lugar a cierta tensión, a ciertas situaciones incómodas que vienen a ser estas situaciones de conflicto y que de alguna manera se ven reflejados en la empresa familiar. Ahora bien, podemos encontrar específicamente para el caso de una empresa de gestión familiar diferentes fuentes de tensión, diferentes situaciones que son específicas y propias del tema en sí, tanto de la gestión como la propiedad en el caso de la empresa familiar. Tiene que ver mucho el tema de la comunicación en este generar de repente soluciones que puedan de alguna forma ayudarnos a gestionar el conflicto. El manejo del estrés, por ejemplo, es una de las de repente situaciones en las cuales puede verse beneficiado una mejor gestión de la empresa familiar. También podemos en esta oportunidad apreciar determinadas situaciones que tienen que ver con el tema de la brecha generacional e incluso determinadas diferencias que pueden darse aún dentro del seno de la familia, precisamente porque la brecha generacional es muy marcada, en algunos casos no, pero el hecho de que de alguna forma se dé estas situaciones diferentes va a generar conflicto. Ahora bien, yo quería antes de iniciar la parte de gestión de conflicto, de repente hacerles de alguna forma una reflexión con respecto al tema de algunas situaciones concretas que están en este caso expresadas en caricatura, de lo que suele suceder en una empresa familiar, ¿no? De los miembros de una empresa familiar, ¿no? Por ejemplo, en la primera caricatura vemos la presencia que hay de algún miembro de familia que de repente no está muy, digamos, vinculado a la parte de labores en la empresa familiar, o de alguna manera ha sido forzado a que sea parte de la gestión, ¿no? Y siempre va a haber, digamos, esta disfuncionalidad en cuanto al tema de su presencia en el negocio familiar, ¿no? Por ejemplo, en esta específicamente expresa, como dice él, que a él no es que él no se adecue al horario de trabajo, sino que en este caso la empresa cierra antes de que él llegue, ¿no? Es una forma de decir qué tanto puede estar vinculado un miembro de la familia dentro del tema de la gestión familiar. Luego, encontré también esta caricatura que a veces expresa también este sentir que es un tanto negativo, ¿no? De presencia de determinadas personas, miembros de la familia o de repente no, pero que de alguna forma expresan algunos aspectos que nos llevan a la reflexión, ¿no? Dice, no soy de la familia, no me quiero entrometer en tu empresa familiar, pero yo que tú, y bueno, comienza a soltar una serie de aspectos, los cuales de alguna forma hay que cuidarnos, ¿no? Leía con respecto a esto que a veces dentro de las empresas familiares encontramos personas que se les denomina los Rasputín de las empresas familiares, ¿no? Aquellas personas que de repente están de repente consciente o no contribuyendo con un elemento distorsionador, incluso negativo con respecto a la gestión de la empresa familiar o de repente a el comportamiento de determinados miembros de la empresa familiar. En fin, el tema es que, quiera o no, la empresa familiar tiene una característica que está básicamente, ¿no?, fundamentada en el hecho que son miembros de la familia que componen sus órganos de gestión y finalmente que tienen la propiedad, lo que hace que de alguna forma siempre haya ciertos cuestionamientos y una de las cosas que generalmente se genera es el conflicto.
Ahora bien, como yo decía, las empresas familiares tienen muchas ventajas, ¿no? Dentro de las ventajas, a grandes rasgos, podemos señalar el tema de flexibilidad, el tema de unión y el tema de metas comunes, ¿no? Flexibilidad porque finalmente, al ser miembros de la familia, lo que los impulsa es el trabajo, el emprendimiento, la laboriosidad. Esto significa que tienen objetivos determinados, ¿no? Y que está un poco ligado a lo de metas comunes, y entonces no se trabaja en función a un horario de trabajo, no se trabaja en función a de repente a cumplir con determinadas, no sé, cuestiones, responsabilidades, tareas, sino finalmente está basada en las metas comunes, ¿no? Y la meta común finalmente es que el negocio rinda, que el negocio genere ingresos para la familia, ¿no? Y para ello se valen muchas veces de hartas horas de trabajo o de repente de realizar determinadas actividades que no están asignadas a tal o cual función que realiza un miembro de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente una de las características de la empresa familiar es la unión, porque claro, finalmente esta empresa surge del seno familiar y el seno familiar, para haber incursionado en un tema de empresa, definitivamente debe caracterizarse por el tema de la unión, por el tema de trabajo en común, el trabajo en equipo. Todo esto que de repente nunca se lo ha pensado, o nunca se lo han pensado, nunca ha habido, digamos, una teoría de trabajo en equipo, teoría de, no sé, unión, etcétera, etcétera, definiciones, sino que es algo que viene implícito por el hecho de trabajar juntos en pos de esta empresa familiar. Ahora, tiene estas ventajas, pero sin embargo, el hecho de ser familia, de estar compuesto por miembros de la familia, de alguna forma genera determinadas situaciones o coyunturas de conflicto. Y esto es lo que de alguna forma podría ser su desventaja también. Es como la espada de Damocles. Tiene por un lado una ventaja, el hecho de generarse dentro de un entorno familiar, pero por otro lado este hecho también hace que el tema de los conflictos esté más presente y que de alguna forma se traspole familia con empresa. Y entonces hay de por medio intereses familiares que de repente se traspolan a los intereses de la empresa. ¿Ya? Esto hace que de alguna forma se merme la competitividad de la empresa, de alguna forma afecta el hecho de la gestión, afecta finalmente la productividad, el rendimiento, y también puede involucrar a terceros que son parte de este negocio, ¿no? Ya sean accionistas, ya sean de repente trabajadores, directivos, etcétera, etcétera. Porque de alguna forma el hecho de que las relaciones familiares se encuentren de repente en conflicto, en una situación determinada, va a generar un efecto colateral en todo lo que viene a ser el clima, en todo lo que viene a ser la cultura organizacional, y eso va a afectar a toda la organización, incluyendo los trabajadores, directivos y terceros, inclusive proveedores. Entonces, las situaciones problemáticas más frecuentes se relacionan en este hecho que había mencionado, de que de repente no se separan, por un lado, el tema de la gestión de la empresa y por otro lado, los temas familiares, ¿no? Al no haber una separación clara en determinados casos, la mayoría, entonces se generan problemas, situaciones de conflicto, ante los cuales lo que se tiene que hacer es no solo solucionar, porque eso ya sería la etapa, digamos, de bombero, ¿no? O sea, ocurrió el problema en el seno familiar, tuvo su reflejo en la empresa y entonces lo que tiene que darse es solucionarlo. De repente la familia no se llega a solucionar del todo, pero en la empresa sí se tiene que solucionar, ¿no? Ahora, esta, como le decía, es la situación de bombero, pero antes de la situación de bombero podemos tener la situación de prevenir estas situaciones de conflicto, estas coyunturas especiales que generan merma, que no generan productividad en la empresa familiar. Prevenir, solucionar y obviamente evitar, ¿no? Porque finalmente prevenir es adelantarnos a lo que va a suceder, ¿no? Evitar en este caso vendría a ser simplemente, igual que prevenir, ver
determinadas situaciones que ya se han repetido de repente en esta situación determinada de la empresa y ver la forma de que no se repitan, ¿no? De alguna forma crear reglas para que cada vez que se vuelva a dar ya se sepa cómo actuar, ¿no? O en este caso, evitar. Ahora bien, ¿cuáles vienen a ser los conflictos típicos en empresas familiares? O sea, ¿por qué por lo general se generan conflictos en una empresa familiar? Hay distintos factores, ¿no? De repente, los más conocidos, vamos a mencionarlos en esta sesión, ¿no? Que son los que involucran por lo general a todos los miembros de la familia o a la mayoría, ¿no? Y uno de los principales, por ejemplo, viene a ser el tema de las retribuciones, o sea, de por medio del tema económico, ¿no? Otro viene a ser el conflicto que puede haber entre hermanos, ¿no? Que esto se suele dar ya si es una empresa familiar de hermanos, bueno, en esta primera generación, o que es lo más frecuente, darse en una segunda generación, cuando ha habido un patriarca, ha habido la esposa del patriarca, del que generó el negocio, y de repente tienen hijos, y es en esta segunda generación donde se establece, donde mejor dicho se da estas situaciones, estas coyunturas de conflicto. También puede haber una situación de conflicto entre padre e hijo o hijos, y ahí básicamente, digamos, la situación de conflicto responde a rivalidades en cuanto de repente al tema de poder, al tema de decisiones, etcétera, etcétera. Sobre todo porque el padre, de repente, quien ha iniciado el negocio, de alguna forma le cuesta asumir el tema de la sucesión, que es un tema que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? O de repente porque estando en una misma gestión, padre e hijos, de repente llega a haber conflicto en el tema de las funciones, ¿no? Y esto hace de alguna forma que se generen estas situaciones, ¿no? Un poco desgastantes para la empresa familiar. También puede haber conflictos entre propietarios, ya sean propietarios pasivos y la familia en sí, que es la que en sí trabaja, que da de alguna forma su aporte al negocio familiar o a la empresa familiar, es eso, ¿no? El trabajo, ¿no? Mientras que hay accionistas, propietarios, que no son precisamente los que trabajan, pero a los cuales también hay que responder. Y en determinadas situaciones puede haber conflicto entre el tema de la propiedad y el tema de la gestión. Eso también lo habíamos visto en alguna sesión anterior. Bueno, esto también es una situación que claramente puede dar o generar situaciones de conflicto. Tenemos también como un elemento o un factor más que puede generar conflicto, miembros de la familia que puede que no sean competentes o que no trabajen, ¿no? De repente nos remitimos a la caricatura primera que presentamos, ¿no? Donde hay estos miembros que definitivamente han nacido o son parte de la familia, pero no les interesa involucrarse en el negocio familiar. Y no tendrían por qué tampoco, ¿no? Sino que muchas veces se asume, ¿no? O se presume que por el hecho de ser miembro de la familia tiene que estar involucrado en el negocio familiar, lo cual es una falacia finalmente y que de alguna forma crea situaciones de tensión, de conflicto y nuevamente falta de productividad, merma en el negocio, ¿no? Y merma en la gestión sobre todo, ¿no? O en este caso también de repente miembros que simplemente no trabajan, ¿no? No es que no solo es que no le interesa, sino no trabajan. De repente están ahí, digamos, como un elemento decorativo, de repente lo único que generan son desorden, de repente la empresa tiene determinados patrones, determinadas reglas de conducta que lo respetan todos, pero estos miembros de la familia, porque no están involucrados, no tienen el compromiso en el negocio familiar, lo que hacen es de alguna forma minar estas reglas, ¿no? Y que finalmente afecta no solo a la empresa, a la familia, afecta a los terceros, a terceras personas que probablemente son trabajadores, asesores, directivos, ¿no? O incluso, como había señalado, proveedores. Entonces, la idea aquí es ver que estos miembros de la familia que no tienen interés en la empresa o que simplemente no trabajan, también son un elemento de conflicto, ¿ya? También podemos encontrar situaciones en las cuales hay tirantez con parientes políticos,
que pueden ser miembros que también están participando en el negocio familiar. No tener en cuenta de repente determinados elementos que están muy ligados a la brecha generacional o de repente al tema de sexo, al tema de juventud. Suele suceder que de repente bajo patrones más tradicionales de familia, de repente las mujeres están destinadas para realizar determinadas labores en la gestión familiar, ¿no? Si en la familia se da, de repente esto se refleja en la gestión de una empresa familiar, ¿no? O lo otro también tiene que ver mucho con el tema de generación, juventud, la brecha generacional, ¿no? Puede que en este caso el joven sea muy competente, incluso tenga experiencia porque ha trabajado desde muy pequeño en la empresa familiar, ¿no? Pero por el hecho de repente tener determinada edad, se le veda o se le de alguna forma restringe el acceso a determinadas funciones, a determinadas situaciones en las cuales puede tener de alguna forma participación y puede tener las competencias suficientes, solo que el hecho de su juventud de alguna forma le restringe esto, bajo un patrón clásico de repente de la familia, ¿no? Entonces esto también genera tensión. También puede que haya diferencias sobre la sucesión, sobre quién va a ser el próximo director, quién va a ser o quiénes van a ser las personas que van a estar a cargo de las funciones principales dentro de la empresa familiar, ¿no? Este es un tema que también lo vamos a ver en la siguiente sesión, muy involucrado al tema de la sucesión. Y bueno, también se puede generar conflicto cuando algún miembro de la familia, ¿no? Básicamente de repente los de la segunda generación, estaban involucrados, de alguna forma había expectativas en estas personas y dejan de trabajar, ¿no? De repente dejan el negocio. Entonces esto también de alguna forma genera vacíos, genera incertidumbre y genera conflictos. Muchas gracias.